Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase el día de hoy. Ya tuvimos a nuestro querido misionero Moisés Ogunbico con nosotros. Ya ustedes vieron que está haciendo una labor extraordinaria. Viene de Tailandia, vino de una gira que hizo el año pasado y nos trajo un mensaje muy lindo, muy precioso el mensaje, que se lo agradecemos muchísimo. Ahora vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy que tiene que ver con el libro de Deuteronomio. Estamos en el Deuteronomio capítulo 14, versículos 1 al 18, y esta es la lección número 192. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario, es imperativo que nosotros estemos en comunión con Dios, como nos dio el mensaje. Y para estar lleno del Espíritu Santo, primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y después iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con las cosas que vamos a estudiar y que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ya saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el motivo por el cual nos reunimos, para crecer, para llenarnos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, para llenarnos de la fe. Entonces, estamos viendo en nuestro estudio que hemos hecho, para refrescar la memoria, estamos viendo el punto de vista cultural de Israel en lo que concierne a la muerte y a la vida. Estamos hablando de la cultura de Israel. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel? Y nos damos cuenta que Él pasa al pueblo de Israel por un periodo de 40 años de purificación en el desierto para eliminar las costumbres que traían de Egipto. ¿Okay? Y ahora, antes de cruzar el río Jordán para establecer a Israel en la faz de la tierra, ahora tiene una serie de cosas nuevas que les está dando. En otras palabras, está fomentando la parte de abajo, que es la metafísica que es la verdad de Dios, lo que nos da después la epistemología, que es la verdad como nosotros la sabemos dentro del cuerpo de Cristo, que da la ética que nosotros tenemos en nuestra vida natural, y eso produce la política a la cual nosotros nos adherimos. Todo eso, dentro de esa ética, dentro de esa verdad, dentro de esa epistemología, está el amor de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo produce es lo que Él quiere que nosotros tengamos como nuestra base para la edificación. Entonces, eso lo hemos visto, pues, y eso procede de Israel. Se lo da primero Dios a Israel, y ahora la iglesia también comparte, pues, esas cosas maravillosas que Dios le había dado a Israel, porque nosotros hemos sido injertados dentro del plan de Dios con Israel. Entonces, para refrescarles la memoria, la semana pasada culminamos la clase viendo el asunto de la dietética, la depuración de Israel y la preparación del pueblo de Dios. Y lo que vimos ocurrió después de la época de Moisés, cuando el pueblo estaba cruzando el Jordán. Y de nuevo les pongo en la pantalla para refrescarle estos versículos bíblicos que vimos, que eran tan interesantes. En aquel tiempo, dice el Señor, dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo los cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Estamos hablando de que el pueblo inicial que sale estaba circuncidado, pero ahora los hijos de estas personas no habían sido circuncidados en la travesía del desierto. Fueron 40 años y estos jóvenes habían crecido, tenían cierta edad, y ahora estos tuvieron que ser circuncidados. Y después nos damos cuenta que esa fue la razón por la cual, aquí les pongo... Esa fue la razón, entonces, por la cual José circuncidó a todos los del pueblo. Salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra que murieron en el ejército por el camino después que salieron de Egipto. Entonces ahí tienen ustedes lo que había ocurrido y por qué él estaba haciendo esto. Entonces aquí nos damos cuenta, y nos vamos a dar cuenta que esto es un paquete de protección. Lo que él está haciendo con el pueblo, lo que le está dando, tiene dentro de lo que encierra algo adicional para Israel. Es una preparación para el pueblo de Dios. Entonces, después nos dice
pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría volver a la tierra del Señor. Había jurado a sus padres que nos daría una tierra que mana de leche y miel, prosperidad absoluta. Entonces, en el versículo 7 nos dice, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. El versículo 8 nos dice, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Esto ocurre antes de la entrada a la tierra de Canaán, antes de cruzar el río Jordán. Estaban listos para cruzar entonces a la tierra prometida y Dios requiere entonces de ellos un estilo de vida diferente y quiere estar seguro que todos los hombres sean circuncidados. El pueblo de Israel comienza con todos los hombres circuncidados, porque son el pueblo elegido de Dios y esa era la marca que Dios les había dado para demostrarlo. Entonces, después en el versículo 9 lo que vimos fue lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Fíjense en la palabra. Este oprobio de Egipto tiene que ver con todo lo que ellos habían aprendido en Egipto, incluyendo la dieta que ellos comían en Egipto. Él no quería que eso viniera a la sanidad del pueblo de Dios en la tierra de Canaán para formar a Israel. Y después dice, por eso aquel lugar es llamado Gilgal hasta hoy. La palabra Gilgal es Dios ha quitado el oprobio. Y entonces, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua y en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Entonces, y el día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levaduras y cereal tostado. El mismo día en que entraron, ya Dios tenía preparado para ellos la comida que iban a comer, porque resulta que ese pueblo que ellos entraron a subyugar, ellos tenían plantaciones, ellos tenían casas, ellos tenían terrenos, ellos tenían ganado, ellos tenían una serie de cosas, ya esa comida estaba preparada para ellos. Y en el mismo día que ellos entran al lugar cesa el maná. ¿Okay? Cesó el maná para el pueblo de Israel, que no sé si dijeron aleluya o no, pero por 40 años comieron maná, señoras y señores. ¿Okay? O sea que era maná, 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 maná. Y no había más nada. Okay, más nada, maná nada más. Entonces, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel, como dice la palabra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Entonces, ahí terminamos la clase y les dije que la próxima clase les iba a hablar acerca del maná. ¿Qué era el maná? El maná era la comida y la dieta que ellos tenían. Probablemente tenían libritos de cómo preparar el maná. Por 40 años, imagínense, las mujeres habían preparado este asunto durante el transcurso de su travesía de 40 años por el desierto, que indicaban las diferentes maneras que las podían comer un plato de maná. Pero el maná se daba en la mañana y tenían que comérselo ese día. Y eso ocurrió porque por 40 años fue la comida que ellos comieron. Era lo único que tenían, maná. ¿Okay? Entonces, ustedes se pueden imaginar lo que está sucediendo con el sabor que ellos experimentan cuando llegan a la tierra prometida. Y el sabor, ¿qué era lo que estaban comiendo antes de llegar al desierto? Los padres de ellos y ellos. La comida que se preparaba en Egipto. Ellos eran esclavos. Como esclavos ellos no tenían ganado, res, vacuna, no tenían. Ellos comían ratas, comían sapos, comían de todo. Eran unos expertos aliñadores, eso sí. Aliñaban todo, al estilo de los taquitos de México, que tú vas a la Ciudad de México y no sabes lo que estás comiendo, pero sabe riquísimo. ¿Okay? Te pueden decir que estás comiendo res y resulta que ves un tipo con el mazo dándole a un burro por la casa, ¡pah! Y ese burro se lo pegan y eso es lo que va a comer, carne de burro. ¿Okay? Pero tú no sabes, y como no sabes, o perro por la calle se desaparecen los perros y también carne de perro. O sea, vas a comer de todo, que no sabes, pero saben riquísimos. Es más, esas no tienen más de eso, ¿verdad? Porque son riquísimos. Me recuerda del Señor en estos días de Halloween, que estaba el Señor y le dice a la señora, no, una comida riquísima, una sopa extraordinaria con una carne deliciosa. Y el hombre dice, no tiene más sopa. Y le dice, no, madre, no hay sino una. Esa es la de Halloween. Era tremendo. O sea que te venden gato por liebre. ¿Okay? Los chinos hacen eso mucho, que venden gato por liebre. Te ponen la cara de la liebre y te están vendiendo gato. ¿Okay? O sea que uno no sabe. Bueno, y les digo eso para decirles que este pueblo comía de eso porque no tenían dinero. Ellos eran las personas más pobres que habían.
estaban bajo una rutina muy severa, tenían que trabajar 7 días a la semana hasta que llegó Moisés y paró eso, ese trabajo, esa labor tan ardua que ellos tenían. Pero de todas maneras, ¿qué tenían en su mente? Uno añora con lo que se creó, o crió, perdón, y con eso se habían criado ellos, eso era delicioso, ¿okay? Pero ahora, en estos 40 años, Dios le va quitando al pueblo, primero que el pueblo perece, y segundo que le va quitando ese sabor que tenían ellos anteriormente, porque ahora van a tener una dieta nueva en Canaán, van a tener algo que Dios le dice, esto puedes comer y esto no puedes comer. Entonces se puede imaginar lo que está sucediendo con ellos, pues con ese sabor. ¿Qué era lo que estaban comiendo antes de llegar al desierto? ¿Qué clase de dieta? Una dieta egipcia. Eso era lo que tenían. Entonces, o sea que Dios los saca al desierto y por toda una generación lo único que comían era maná. No podían comer la comida egipcia porque no la tenían. No tenían comida egipcia, solamente tenían maná. Y en la travesía era un desierto, o sea que ahí no se comía más nada. Entonces, maná, hasta que finalmente entraron y el maná cesó. El mismo día que cruzaron, cesó el maná y ahora van a comer el producto de la tierra. Ahora tenemos otro cambio dietético. O sea que todo el proceso forma parte de lo que Dios había dispuesto para quebrantar la dieta que ellos tenían de Egipto y de la manera que comían, no como lo hacía el mundo pagano. O sea que como tiene el nuevo pueblo que es separado para Dios, son santos de Dios, el pueblo de Dios, ellos van a tener una dieta especial con los animales que Dios ha preparado para ellos. ¿Okay? Y con los vegetales, y con los peces, y con las aves del cielo. Pues bien, el problema que tenemos aquí, entonces, a medida que leemos este pasaje, es que en el versículo 3, de los versículos 3 al 6, dice lo siguiente, y se lo pongo aquí en la pantalla para que ustedes se den cuenta de la dieta. Dice lo siguiente, no comerás nada abominable. Nada abominable es impuro. Nada abominable son cosas inmundas. ¿Okay? Pero aquí en este caso está traducido como abominable. Estos son los animales que podrán comer. Y aquí tienen los animales que son libres para la vida. Estos son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en 2 mitades y que rumie. Hay unos de estos animales que no rumian como nosotros entendemos un rumiante. Un rumiante es un animal que tiene 4 estómagos y lo que hace es que come y después eso lo traspasa y vuelve a comer y entra a otro estómago y así va pasando hasta que lo digiere porque es muy duro de digerir. Entonces, ahora, estos pasajes acerca de la comida se pueden manejar de 2 maneras. Y esto es lo que quiero que entiendan porque es muy interesante cuando se ahonda, se dan cuenta, qué interesante es esto. Se puede perfilar de 2 maneras. Higiénicamente, ¿es higiénico? Y la respuesta es probablemente no, porque en Génesis 9, Dios dijo que podían comer cualquiera de estos alimentos y Jesús también lo clarifica en la visión que tuvo Pedro en Hechos 10. Entonces yo les voy a poner aquí estos dos versículos que se encuentran en diferentes lugares. En Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y tiene vida, lo será para alimento, todo los doy como les di la hierba verde. ¿Okay? Entonces está diciendo que se pueden comer todo tipo de animales. Y después de eso nos dice los apóstoles, capítulo 10, versículo 9. Y esta es una conversación muy interesante que tiene Dios con Pedro. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. O sea, vio la visión no en sueño, sino en éxtasis. Hay una diferencia. Y vio el cielo abierto con un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra, aves del cielo, y oyó una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Fíjense que hay una cosa interesante también aquí que dice, mata y come. Muy importante eso, porque yo les voy a enseñar que los judíos no podían comer animales muertos, que se encontraran muertos, no se los podían comer en su presencia para que ellos se lo pudieran comer. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Y está hablando de reptiles de la tierra, está hablando de toda clase de cuadrúpedos y aves del cielo. Y oyó una voz que dice, levántate Pedro, mata y come. Pero dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido inmundo o impuro o inmundo. Y de nuevo, por segunda vez, llegó una voz, lo que Dios ha limpiado, no llames tú inmundo.
y esto sucedió, o impuro, ¿verdad? Y esto sucedió 3 veces, inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces no es asunto de higiene, es asunto de que aquí hay un mandato bíblico que tiene que ver con la parte de la religión. De la manera que ellos hacen las cosas en el Antiguo Testamento tenían que ser como se los había dicho en el Antiguo Testamento en Deuteronomio. Qué animales puedes comer y qué animales no podías comer. Entonces, es altamente dudoso si el asunto es higiénico. ¿Sí? O sea, Dios diga, pues bien, denles a los gentiles lo que no es limpio. O sea, eso es algo que no va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ama a los gentiles también. Pero sí les decía, las instrucciones que le dio al pueblo, que esos animales muertos se lo podían vender o regalar a un gentil. A un gentil que era residente se lo podían regalar. Y el transeúnte, que era el viajero, de hombre de negocios, se lo podían vender. Pero ellos en sí no podían tocar esos animales muertos. Estamos hablando de los animales que se encontraron muertos. Okay. Según el código eran inmundos. Entonces, Él no los está envenenando. El Señor Dios no está envenenando a los gentiles de ninguna manera, o con comida mala. El asunto es que Dios sabe exactamente lo que estaba haciendo. Y recuérdense que cuando nosotros tratamos con el asunto de la circuncisión, ¿se recuerdan de este asunto de la circuncisión? Que dice, caramba, qué bárbaros, los judíos, ¿cómo es posible que le corten el prepucio a los hijos a los 8 días? ¿Cómo es posible? ¿Qué sangrientos son? Eso es lo que dice la mayor parte. Pero nos damos cuenta que la circuncisión ocurría en el 8º día. Y para las personas esto le pareció un asunto totalmente arbitrario hasta que llegamos al siglo XX y de repente estamos tratando de ver los niveles de protrombina que les presenté la vez pasada y de vitamina K y nos damos cuenta, y la ciencia se da cuenta que al 8º día es el día en que se la máxima cantidad de vitamina K que coagula la sangre. El día más, es más, se sobrepasa el 100% en el cuerpo y eso hace que cuando se le corta el prepucio al bebé, deja de sangrar rapidísimo. Coagulantes en su mejor momento. Entonces, resultó que sí era importante y eso es lo que estaba en el trasfondo del asunto. Y hoy en día, como les digo, a los jóvenes, a los niños, en los hospitales le hacen la circuncisión, no por motivos religiosos, sino por motivos higiénicos. Porque para el niño es el prepucio del falo, mucha bacteria, mucha cosa que lo daña. Entonces, si cortas eso, no hay lugar para que eso ocurra. Entonces, de una manera quizás nosotros no entendemos ese asunto que estamos viendo aquí de la venta de estos animales a los gentiles, pero lo que sí sabemos es que eso era parte del uniforme cultural del pueblo judío. Recuérdense que estuvimos hablando acerca de un uniforme cultural, ¿verdad? Que distinguía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y tenía una ética diferente a los demás pueblos. ¿Por qué tenía la ética diferente? Porque tenía una epistemología diferente que estaba basada en ¿qué? En la metafísica diferente, que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, metafísica del judío y de nosotros no proviene de la tierra, sino proviene fuera del tiempo y del espacio, proviene de Dios. Dios es el que la propone y es perfecta. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. En realidad, entonces, las Escrituras no nos ofrecen mucha información al respecto con la excepción de lo que podemos ver en Génesis 7, 2 y 3. Y por eso, pues, los llevo a Génesis 7, 2 y 3, y ustedes se dan cuenta que dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho, su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Cuando ustedes le digan que en el arca de Noé solamente había una pareja de cada uno, no. De los animales que se necesitaban, habían 7 parejas, ¿okay? Porque esos eran los animales limpios, que tenían que reproducirse más. Entonces, es algo muy interesante, porque Dios no solamente está poniendo los animales limpios, sino también los animales sucios, no con tanta cantidad, pero estaban ahí. Dios los hace porque con eso va a alimentar a muchas personas. Entonces Noé tomó más animales limpios en el arca que animales sucios. Y obviamente tratando pues, de proteger la oferta de animales limpios en el futuro. Entonces probablemente tiene algo que ver pues, con el diseño para el futuro, para que tengan menos propensión de albergar enfermedades.
Resulta que algunos de este tipo de animales podía tener cierto tipo de enfermedades para los cuales no había cura, señoras y señores. Cuando la palabra de Dios dice que no te puedes comer camarones, que no puedes comer ostras, que no puedes comer el pez bagre, ¿okay? Es porque esos animales contienen un alto nivel de toxicidad. Y si por casualidad, en esa época, claro está que no había refrigeración, lo dejabas afuera un poquito de tiempo, te dabas una intoxicación impresionante. ¿Quién ha sido intoxicado con un ceviche de que ha estado mucho tiempo? A mí me pasó en Cozumel. En Cozumel vi un ceviche riquísimo en el lugar donde fui, que era un lugar, en un hotel muy bueno, pero o sea, vi el ceviche afuera y yo, no hombre, qué ceviche tan sabroso, voy a comer ceviche, estaba delicioso. A las 2, 3 horas ya estaba yo temblando, que vino un señor, pues por la provisión divina me mandaron un médico y ahí mismo metió una inyección y yo sentí la inyección que cundió todo mi cuerpo y se me acabó el problema. Eliminó la toxicidad que tenía esos camarones. Entonces, Dios no quería que su pueblo pereciera de esa manera y por eso no le permitía. Por eso el judío no comía cerdo, porque el cerdo tenía triquina, y con la triquinosis pues te podía matar también. Tenían problemas. Hay una persona que tiene triquinosis se puede volver loca, o sea, una cosa terrible. Entonces, ahora, en los versículos 4 al 8, él está hablando acerca de los animales terrestres. Y aquí pueden ver esta lista. Esta lista es muy interesante porque es lo que le pide él que haga al pueblo. Versículo 4, capítulo 14. Estos son los animales que podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope, el carnero montés y cualquier animal de pezuña dividida que tenga pezuña hendida en 2 mitades y que rumie. Lo podrán comer. Pero estos no comerán entre los que rumian o entre los que tienen pezuña dividida en 2, el camello, ¿verdad? El conejo y el damán. ¿Quién no ha comido conejo? ¿Ustedes han comido conejo al día de hoy? Yo he comido conejo, ¿okay? Y el damán, pues aunque rubio, serán inmundos, ¿ok? O, ¿qué dice ahí? Dice, pues serán inmundos, sí, serán inmundos. Y el tiene la pezuña no rubia, será inmundo de su carne ni tocarás sus cadáveres. Está hablando de todos estos animales. No tocarás su carne ni comerás de ellos. Entonces, si ven los versículos 9 al 10, él está hablando de los animales marinos, de peces. Y aquí se los pongo en la pantalla. Estos son los animales marinos, 4, 9 al 10. De todo lo que vive en el agua, estos podrán comer. Todos los que tienen aletas y escamas. Todo eso puede comerse. ¿Okay? Pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas. Será inmundo para ustedes. Y después, desde el versículo 11 hasta el versículo 20, habla acerca de los pájaros y animales que vuelan. Y de nuevo, se los pongo aquí. Me interesa que tengan todo el listado ustedes, porque nosotros a veces no leemos la Biblia mucho, pero aquí tenemos la oportunidad de hacerlo y con la explicación adicional que yo les voy a dar para que lo puedan entender perfectamente bien. Entonces, dice el versículo 11, toda ave limpia podrán comer, pero estas no comerán: el águila, el buitre negro, el azor, el halcón, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie y la bubilla y el murciélago. Fíjense que estos animales, ¿qué ustedes pueden ver acerca de estos animales? ¿Qué es algo que tienen en común estos animales? Son casi animales de rapiña, ¿verdad? Casi. Todos comen carne, comen de una cosa pero comen de la otra y es algo muy interesante. Y después dice, todo insecto alado será inmundo para ustedes, no se comerán. Toda ave limpia podrán comer. O sea que todo insecto alado será impuro para ustedes. Bueno, ustedes saben que hoy en día se comen los chapulines. Chapulines es un plato maravilloso. Gente ha comido, le llaman a esto saltamonte, pero también tienen el nombre de langosta, ¿verdad? De langostas. Y se comen. Tienen mucha proteína. Pero Dios le provee estas cosas. ¿Por qué prohíbe Dios comer esto al pueblo? Porque en Egipto se los comían. En Egipto había todo esto y eso es lo que comían. Entonces, cuando habla de los insectos,
Sabemos que las personas han comido y aún comen chapulines y saltamontes, hormigas, o sea, todo tipo de cosas. En Ecuador hay hormigas que tienen el abdomen grandísimo, que parecen una nuez, parecen ¿cómo le llaman? Como un cacahuate, la parte de atrás, y la fríen y se las comen. O sea, sí, saben a maní, ¿verdad? Sí. Entonces, la tierra prometida bajo la teocracia, estos animales eran considerados inmundos, bajo la teocracia. Estamos hablando de la política divina, la religión de Israel, para su pueblo. El corazón, quiero que vean. Y el versículo 21 lo es porque podemos hablar toda la tarde de lo que es puro y de lo que es inmundo, y en realidad llegar muy lejos. Pero en el versículo 21 tenemos la discusión de lo que es limpio y de lo que es inmundo al enseñarnos ciertas cosas de la mente de Dios. Dios, que es el creador, dice, eso sí, ahí no tenemos que entrar en polémica, no tenemos que tú dices y que los científicos todos dicen esto y que los dietéticos dicen aquello. No, no hay necesidad. Dios dice no y no, se acabó. ¿Cuál es el problema? Entonces, en Deuteronomio 14:21 dice lo siguiente. 14:21 dice, no comerán un animal que se muera por enfermedad o accidente o de viejo, ¿verdad? Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma. Lo podrás vender al extranjero. Este es el transeúnte, porque tú eres un pueblo santo al Señor, tu Dios, y no cocerás el cabrito en la leche. Esa porción, pero ahora vamos a ver la otra cosa. La parte que nos dice, no comerás nada que muera por sí mismo. Aquí está hablándole pues a los israelitas. Y lo que quiero hacer en estos momentos es ponerles a ustedes este diagrama. Ahí tenemos un diagrama, en la mano izquierda tenemos la clase y al lado el comportamiento autorizado. Y esto de aquí va a ser muy interesante. En esta positiva entonces vemos las categorías de personas. Aquí tenemos a un israelita limpio y a un israelita inmundo. Izquierda, derecha. ¿Verdad? Y ya hemos visto que en el pasaje previo, el israelita inmundo no puede comer en la ciudad y comer comida sin ningún problema. O sea, perdón, puede comer en la ciudad. Comida inmunda, puede comer comida inmunda en la ciudad. Y sin ningún problema. Este asunto de limpio e inmundo es un asunto ceremonial, señoras y señores, y les voy a decir el porqué. Hay algo muy especial en este asunto que no tiene que ver con la parte higiénica. Aquí, cuando ellos se acercan al espacio sagrado, tenían que estar limpios, señoras y señores. Recuerden que hablé del lugar sagrado. El lugar sagrado era el lugar de reunión que Dios tenía para encontrarse con el pueblo. ¿Okay? Hoy en día, en la edad de la iglesia, el lugar de reunión está en nuestro corazón. ¿Okay? En nuestra mente, nosotros, si estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, ese es el lugar de reunión. Nosotros tenemos lo que no tenían los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento tenían que ir a un lugar específico, que en este caso el tabernáculo era el lugar de reunión aquí adentro, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento después se hizo el templo. Pero antes de que existiera el tabernáculo, Dios escogía lugares de reunión libres del pueblo y ahí podían oír la voz de Dios y Dios se comunicaba con ellos antes de que se terminara la escritura. Entonces, es algo muy importante. Y este asunto del limpio y inmundo es asunto entonces ceremonial. Cuando ellos se acercan al espacio sagrado, tienen que hacerlo. Y ese es el motivo por el cual si ellos tocan estas cosas, si comían estas cosas no podían acercarse a Dios, y eso lo pueden ver en algunos de los pasajes del Levítico, donde ponen pues una numeración de este asunto. Entonces, tienen que estar para poder llegar al lugar santo. ¿Qué nos está hablando esto, señoras y señores? ¿Cómo podemos entrar nosotros al trono de la gracia? ¿Qué tenemos que hacer antes de entrar al trono de la gracia? Pongámoslo de esa manera. Confesar nuestros pecados, señoras y señores. No puedes entrar sucio, no puedes entrar a eso de lo mismo que está hablando aquí. No puedes estar ceremonialmente sucio, tienes que estar limpio. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la confesión. Está hablando de la confesión de los pecados. Entonces, no está negando
de que son israelitas. Simplemente está negando que estén en un estado apropiado para comunicarse con Dios, por lo que Dios tenía todo este asunto de limpio e inmundo. Él lo está haciendo por un motivo específico, era parte de la ley que se le había dado a Moisés. Ellos tenían que seguir las instrucciones pero como todas las cosas que hace Dios, esto entraña algo adicional. Es la prohibición de tocar o comer animales inmundos, ¿okay? Para estar ritualmente limpio, sino que además de esto hay una ley económica en todo esto para el pueblo de Dios. Recuérdense que Él está formando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no tenía instrucciones en Egipto. Ellos eran esclavos, los padres de ellos eran esclavos, los esclavos que le pueden enseñar a sus hijos la manera en que ellos trabajaban y tenían que hacer las cosas, ¿verdad? Pero ahora la información divina es la que les va a dar a ellos para tener éxito en Canaán, para que esa nación sea y fuerte, ¿okay? Y se reproduzca y tenga una alta cantidad de bendición divina. Entonces, veamos lo que está sucediendo aquí. La primera categoría, no solo podían tocar y se lo hacían, estaban inmundos hasta la noche, tenían que lavar. ¿Okay? En la primera parte, el israelita limpio, ¿verdad? No podía comer ni tocar. Se encuentra en Levíticos 11, 23 al 25, el 28 y el 39. Entonces, el primero, en el versículo 21, no comerá ningún animal que se muera. Y del Levítico nosotros sabemos que ni siquiera lo podían tocar. Es una categoría de personas entonces. Y después dice, lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma. ¿Verdad? Entonces, ahí ven el segundo que ustedes ven ahí, que es el israelita impuro, podía tocar, pero no podía cobrar interés sobre los préstamos. ¿Okay? Muy interesante. Podía tocar estos animales, ¿verdad? El impuro, pero no podía cobrar interés a las personas que vivían como residentes gentiles en el país. No podía cobrar interés por un préstamo. Muy interesante. Y es parte, pues, yo le estoy hablando ahora que él va a entrar a la parte económica. Y en hebreo, esa palabra forastero, en el hebreo es la palabra ger, como lo ven ahí, ger. ¿Ven esa palabra aquí? Ger, esta palabra. Esa palabra habla del forastero y ese lo podía comer y lo podía tocar. Podía comer animal inmundo, tocarlo y comerlo, pero no lo podía comprar. Tenía que recibirlo gratis, sin precio. No podía comprarlo de un israelita. Estaba prohibido que el israelita le vendiera ese animal a la persona. Se lo podía dar, se lo podía regalar. ¿Okay? Él no lo tocaba la otra persona. Pero recuérdense que en ese lugar donde está ahora el pueblo de Dios, también habían gentiles que se habían ciudadanía. Ustedes saben que la tarjeta verde es la tarjeta de residente en los Estados Unidos. Bueno, eran residentes, legalmente eran residentes en el pueblo de Israel. Ellos sí los podían tocar y se los podían comer, pero el judío no podía hacerlo. Entonces, porque quedaba ritualmente inmundo, no podía ir tenía que esperar el día entero, lavarse, para poder al día siguiente entrar a la presencia del Señor. El asunto es que ellos podían comerlo y tocarlo. Pero ¿quiénes son los ger? Bueno, ese es el extranjero residente entonces. Aquellas personas que habían unido a Israel, que eran gentiles, y ellos vivían más o menos en ese país, más o menos permanentemente en la tierra, o sea que eran inmigrantes legales. Inmigrantes legales, señoras y señores, vean esto, usando una categoría moderna, pues. Son inmigrantes legales que han pasado por el proceso, que esto es algo muy interesante, pues. Estos inmigrantes legales están de acuerdo que ellos van a aceptar las leyes de Jehová. ¿Okay? Ese era el juramento. Ellos aceptan las leyes del país, que eran las leyes de Jehová. ¿Okay? Así. ¿Okay? Entonces, pero Jehová reconoce de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. El nombre de Jacob se le cambió a Israel. Cuando dice no son hijos de Israel, está refiriéndose a la familia de los judíos, básicamente. Porque viene Abraham, Isaac y Jacob y tiene los genes judíos. ¿Okay? O sea que por su genética era de sangre judía. Dios reconocía que ellos no eran de sangre judía. Y por eso Él hace una distinción y permite que ellos coman y toquen estas cosas.
Entonces, pero hay algo más, y eso es lo que vamos a ver más tarde cuando toquemos el tema de los principios económicos. A ellos no les podías cobrar por esa comida. Pablo de Israel no la podían comprar. Y además tampoco se le cobraba interés a los préstamos dados a un ger. No le podías cobrar préstamo. No había interés. Y claro está, o sea que ellos, en algún sentido, como inmigrantes, compartían las bendiciones de Israel, pero no eran considerados como Israel en su limpieza. ¿Okay? A menos que ellos se convirtieran, pues van a ser parte, pero ellos, en su condición, ellos no le permitían hacerlo. Entonces ahora llegamos a la tercera categoría que tienen ahí, y no pueden comer, pero se los puedes dar a un extranjero que resida contigo. Él se la puede comer, y la tercera categoría, o lo puedes vender a un extranjero. Entonces hay un extranjero dentro de la ciudad al cual le puedes vender este animal. Y ese es el no cree, no cree. Interesante que es no cree, ¿verdad? No cree. En el hebreo. Y ese podía comer, podía tocar y podía comprar. Porque a ese sí se le permitía comprar y el judío le podía vender a esa persona. Porque este era un transeúnte. La palabra transeúnte tiene que ver con aquella persona que pasa por el país. Estos eran personas negociantes que pasaban vendiendo lo que ellos tenían o hacían vínculos de negocios, y eso era lo que no vivían ahí constantemente, iban y regresaban a su país. Ellos constantemente tenían personas que pasaban por Israel en giras comerciales. Entonces Dios puso a su pueblo escogido en el centro de un espacio clave en el mundo antiguo. Estos Necri no estaban pasando por las carreteras a 70 millas por hora. No, porque en esa época no habían carros y no habían carreteras de esa índole. Ellos caminaban, ¿okay? Caminaban, o sea, hacer negocios significa caminar, ¿okay? O si tenían camellos, porque ellos hacían mucho negocio con la India, hacían negocio con China, hacían negocio con Egipto, y entonces, pero caminaban. O sea que en esa zona, pues, donde ellos estaban, donde ellos llegaban a esos puertos especiales, habían hosteles o posadas o diversos tipos de alojamiento, no lo sé, pero ellos tenían áreas hospitalarias, pues, para los negociantes que ahí pasaban. Ahora, estos no son los ger, en el sentido de que no eran extranjeros residentes, simplemente transeúntes. Y ahora lo interesante es que ellos podían comprar, podían comer ese tipo de alimento y tocarlo y comérselo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos un animal que según las instrucciones es considerado inmundo, ¿correcto? Ahora la palabra inmundo para nosotros en la connotación moderna, caramba, ¿qué pasa con ese animal? Lo que pasaba es que era un alimento prohibido en la dieta de los judíos, un ger, ¿okay? Te lo podían dar al ger y se lo podían vender a un negociante extranjero. Ahora, permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿A quién se lo vendería? ¿A quién se lo dieras? Si tienes la oportunidad de ver un animal muerto, ¿prefieres dárselo a un ger o a un necre? A un necre, ¿verdad? Porque se lo puede vender. Entonces permítame darles un poco de información que leí del comentario de la Biblia sobre la economía, escrito por Gary North, así se llama este señor. Él es un economista, él está en el campo del postmilenio, que nosotros no estamos, nosotros somos premilenios, ¿verdad? Y se va en contra de las dispensaciones, o sea que él no cree en las dispensaciones, sino que cree en la teología del pacto. Pero la fuerza de su argumento reside en el hecho de que él es el primer economista que ha pasado por toda la Biblia versículo por versículo y se ha concentrado en los asuntos económicos que ocurrían en el texto. Dios da este tipo de dones a las personas que permiten, pues, indagar y ahondar lo que ellos hacen. Entonces, en realidad es muy interesante ver lo que él descubre. Por ejemplo, la primera cosa acerca de la ley de la comida tiene que ver con quién ponía en vigor esas reglas. ¿Quién ponía en vigor las reglas dietéticas? Bueno, eran los ancianos de la ciudad, que a la vez eran los jueces locales, o eran los levitas, o cualquier otra persona encargada. Bueno, el asunto de la limpieza, es asunto de limpieza o de inmundicia, ¿verdad? Eso tenía que ver con el acercamiento al tabernáculo, señoras y señores. O sea que, obviamente, si estabas inmundo, ¿quién era la persona que no te dejaba entrar, verdad? O acercar al tabernáculo?
los levitas, ellos eran los encargados, no te dejaban entrar. O sea que le hacían las preguntas a la persona y las preguntas en la presencia del Señor, pues no iban a mentir. O sea que esto era una ley puesta en vigor eclesiásticamente, si lo podemos decir de esa manera. Las leyes de la comida. Y de nuevo tienen que ver con el acercamiento al espacio sagrado, que era el lugar de reunión de Dios. ¿Okay? Muy importante porque de eso se trata, que no es que sean inmundos por ser inmundos por algún motivo adicional, sino que simplemente estaban hechos por Dios para que el pueblo no los comiera. Habían cosas que podían suceder por ingerir ese tipo de animales, pero aquí estamos viendo que meramente se habla de un asunto eclesiástico. Además, aquí sucede otra cosa, que es muy interesante. Lo que está sucediendo en el versículo 21, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el precio de la carne impura era mayor debido a que la oferta era menor. La oferta y la demanda es algo muy interesante en la economía libre. Oferta y demanda. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los ¿cómo se llama este? Crawfish, el famoso crawfish, que viene siendo langostino de río. Eso tiene más demanda que oferta. O sea, no hay suficiente crawfish para alimentar a todas las personas que lo quieren. Entonces el precio sube. Porque las personas que lo quieren pagan más. Correcto, entonces va subiendo. Y eso es lo que ocurría, pues. La oferta era menor en lo que hacían a estos animales impuros. Había mucha gente que no era judía, que estaba en Israel, que le gustaba esa comida. Ellos querían comer eso. Entonces era más caro. Los judíos no podían tocarla, ni lo podían crear animales inmundos. O sea que puede que estos animales estuvieran cerca de los judíos, pero los judíos no los podían criar. Y el problema era que la carne inmunda estaba quizás en Siria, en Amón, por el Líbano, etc. Ellos sí la tenían, pero en Israel la oferta de la carne inmunda era muy poca. O sea, no había un mercado para esta, nadie quería esa carne debido a que los judíos no la podían. Ahora, si tú fueras un israelita, la pregunta que es interesante, si tú fueras un israelita y tocabas un animal que murió, entonces el asunto es que los israelitas preferían vender los animales inmundos a los nocres que dárselos a un guerrero. Pero transeúnte lo tomaba y seguía su camino, pues se lo comía, seguía su comida. Era una manera de deshacerse de ese animal, de la cultura, y a la vez ganar el dinero en el proceso. La tercera cosa interesante, ahora vamos a la parte económica, es que los ger podían producir animales religiosamente inmundos. Los ger, que eran los gentiles, que residían en Israel, sí lo podían hacer. Entonces, recuerden que ellos podían tocar, y claro está, no podían venderles los animales inmundos. O sea que quizás ellos comenzaban un pequeño negocio de cerdos en Israel. El problema era cómo lo llevaban al mercado. Entonces, porque el mercado de ellas eran más que todo las zonas de negocios. Entonces, ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Houston está la zona donde se entran los barcos, que es una zona de comercio grandísima. Eso tiene bares, tiene una cantidad por esa zona, ¿verdad? Estamos hablando de la zona comercial. Entonces, ellos podían vender esa mercancía. Ahora, las únicas personas que los podían vender eran los transeúntes negociantes, a ellos nada más, que por ahí pasaban pues por el camino. O sea que había cabida para iniciar pequeños negocios, pero después hay otro problema. Para tener manadas de cerdo tienes que tener terreno, tienes que tener propiedad. Pero sacres, debido a que algún judío había prestado dinero y que de alguna forma estaba endeudado y utilizaba su tierra. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con los sacres el día de jubileo? ¿Por qué? Porque los gentiles no podían tener ese terreno permanentemente. Ese le pertenecía a las tribus de Israel y en el año de jubileo esa propiedad pasaba a esa familia. Entonces él hacía su negocio, llegaba el año de jubileo y se acabó el negocio. ¿Se dan cuenta? Por eso no se le cobraba interés también a los gentiles, porque ellos no podían comprar, era raro el que podía comprar un terreno y era por un periodo de tiempo limitado. Ahora, si al día de jubileo faltaban 3 años, el costo del terreno reducía,
Me faltan 3 años, era rentable por 3 años. Si estaban 10 años, pues tenía el terreno por 10 años. ¿Se da cuenta? Pagaba más. Pero eso, ustedes ya me entienden lo que les quiero decir. Entonces, o sea que después del año de jubileo perdía su negocio porque no tenía la tierra suficiente para mantenerlo. Que esas son leyes que producían cierto tipo de resultados económicos. Eso fue lo que les dije originalmente, que esto contiene una económica. Pero desafortunadamente pues, no tenemos suficiente tiempo. Lo que voy a desarrollar porque Dios está haciendo algo con ese pueblo. Lo que se van a dar cuenta es de que Dios es pro capital. Dios es pro mercado libre. La libre empresa es lo que Dios quiere. No un sistema tiránico que dice qué precio le debes cobrar las cosas. Eso es el sistema comunista, es el sistema totalitario. No en Israel. En Israel lo que está plantando Dios para el pueblo y que sirve como trasfondo y que sirve como un ejemplo para los demás pueblos es que la libre empresa es esencial para el bienestar de una nación. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Pues nosotros podemos traer al día de hoy. O sea que, pero se nos acabó el tiempo. La próxima semana entramos en este asunto con más detalle. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas verdades maravillosas que están encerradas en tus libros en el Antiguo Testamento y que son para aquellas personas que te aman. Se abren para que nosotros podamos entender tu concepto, tu política, de la manera que tú hacías las cosas para la prosperidad absoluta del pueblo de Israel. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos ilumine con todas estas cosas y que en nosotros todo lo que aprendamos sea para la máxima producción de bien divino, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.